¿Cómo está usted? Esperamos que usted nos acompañe para escuchar la historia de un hombre que llegó a saber que tenía el corazón de un asesino y quien luego vivió durante años con su propia conciencia acusadora. Él descubrió que no había escapatoria hasta que, por fin, su corazón, mente y vida fueron desencadenados. Desde Chicago, la encrucijada de Norteamérica, la Pacific Garden Mission presenta Desencadenados, la única serie dramática transcrita que cuenta verdaderas historias de personas reales. Por más de 117 años, el Faro Antiguo en Chicago ha ofrecido a los hombres y mujeres de la calle la promesa de que si su vida está vacía, puede ser llenada hasta rebosar. Por más de 44 años, esa misma seguridad ha sido difundida en círculos cada vez más extensos a través de estos programas. Hoy en día, Desencadenados es escuchado en más lugares por más personas que nunca antes. El programa llega a cada nación en todo el mundo. El alcance global de Desencadenados ha llegado a lograrse, puesto que algunos de aquellos que nos escuchan han hecho de este programa su preocupación por ayudar a hacer posible que otros también escuchen el programa que le hace examinarse y pensar. La conciencia nos hace a todos cobardes. Así escribió William Shakespeare. Pero el libro de Proverbios lo dice de otra manera. Huye el impío sin que nadie lo persiga. La culpa, no resuelta y no perdonada, afecta la mente y estropea la personalidad. El hombre o mujer que es odioso, temeroso y que siempre está criticando a otros, probablemente está sufriendo de una conciencia llena de culpa. Nosotros podemos aprender a vivir con cualquier otra aflicción, pero nadie vive bien con culpabilidad. El hombre cuya historia tenemos que contar estaba agobiado de una culpabilidad tan devastadora que casi lo destruyó. Usted entenderá por qué fue así a medida que le traigamos en nuestra serie de clásicos la historia de un hombre llamado Dick Rainey, ahora mismo en Desencadenados. Dick Rainey falleció hace algunos 75 años. Sin embargo, más de una vez en los tiempos pasados, él se puso de pie en la Pacific Garden Mission y contó su historia. Y alguien que le escuchó contarla la apuntó para que nosotros ahora podamos dramatizarla tal como Dick la contó. Nací en una granja en la parte sudeste del estado de Indiana, en las orillas del río Ohio. Mi pobre anciano padre me necesitaba para trabajar la tierra, pero tan pronto tuve la edad suficiente para irme de allí, fui a trabajar en los buques de vapor que navegaban por el río Ohio y el Mississippi. Amaba los ríos y los grandes buques. Amaba el constante cambio de ambiente, la emoción de viajar y la vida estrepitosa a lo largo de los terrenos ribereños de los pueblos cercanos al río. Pero odiaba la granja porque ésta no conducía a ningún lugar. Solo permanecía estancada allí y nos obligaba a trabajarla y a sudar. Y después producía apenas lo suficiente para darnos comida y ropa y una casa arruinada. Por supuesto, eso podría haber mejorado si no hubiera sido por la deficiente salud de mi padre y mi propia pereza. El saber que el terreno estaba descuidado roía la mente de mi padre, y nada de lo que mi mamá pudiera decir lo hizo más fácil. Aléjate de la ventana, pa. No sirve de nada mirar los campos ahora. Llovió toda la noche y parece que lloverá todo el día. Para cuando pueda volver a entrar en los campos, la hierba mala estará más grande que el maíz. Lo que uno no puede curar, ¿tiene que soportar? Podría haberlo curado si yo hubiera terminado el deshiervaje antes que la lluvia empezara. Hiciste lo que mejor pudiste. Sabes que estás demasiado enfermo para hacerlo todo solo. Si ese hijo nuestro no se hubiera marchado al río, él podría haber hecho el trabajo. A veces deseo que el Señor nunca me hubiera permitido darle a luz. No, ma. No desees eso. ¿Crees que me gusta verte muriendo de tristeza? Es solo que Dick está en el camino equivocado. Él tiene una pasión diabólica por ese viejo río. Tal vez Dick cree que él pertenece al río,
en vez de la tierra. Pero lo que él hace en el río es lo que realmente me duele. Mi padre tenía una buena idea de cuánto yo amaba el momento cuando los buques en que trabajaba eran amarrados en los desembarcaderos. Bebía abundantemente desde el tiempo en que tuve 13 o 14 años, y cuanto más bebía y apostaba dinero en las ruidosas cantinas, más odiaba la quietud de la granja. Aunque todavía estaba entre trabajos en los paquebotes del río, yo iba a casa, pero nunca me quedaba en la granja más que unos cuantos días. Generalmente durante esas visitas hubo una riña entre mi mamá y yo. Sin embargo, una vez, mientras yo estaba en la granja arando a principios de otoño, ella fue al campo cargando una canasta. Detente un minuto, hijo. ¡Quietos! No lograré arar este campo si vienes aquí para empezar una discusión. Ninguna discusión, hijo. Solo pensé que mientras estabas trabajando tan duro, te gustaría un vaso con agua bien fresca. ¿Cómo no? Gracias. Estoy bastante sediento. He estado horneando. Hay un gran pedazo de pastel aquí en la canasta junto con la jarra. Ponla allí. Y gracias. Solo esperaré hasta que hayas terminado de comer. De todos modos, he deseado tener una oportunidad para hablar contigo. ¿De qué? Dick, ¿cuándo vas a casarte y establecerte seriamente? Cuando yo quiera, si alguna vez lo quiero. ¿No te gusta María Ransom? Tal vez. En todo caso, ese es asunto mío. María lo hizo asunto mío, hijo. Ella vino a verme la semana pasada mientras tú todavía estabas allá en el río. ¿Y? Esa muchacha te ama, Dick, de la manera que una mujer tiene que amar al hombre con quien ella se case. Yo no puedo trabajar en el río y tener una esposa al mismo tiempo. Pero si tú no trabajaras en el río... Si yo no trabajara en el río, tampoco podría tener una esposa. Este lugar no puede mantener a una familia, mucho menos dos. Tal vez no, pero si tú y María tuvieran su propia granja, eso sería diferente. ¿Puedes imaginarme comprando una granja? Aun si quisiera, yo no tengo el dinero. Yo no dije comprar. ¿Alguien va a regalarme una granja? En cierto modo, si estuvieras dispuesto a establecerte seriamente. ¿De qué estás hablando? El papá de María acaba de dar el título de propiedad de la granja que pertenecía a sus viejos padres. La casa es antigua, pero está en buen estado. Conozco el lugar, no está mal. Además, el terreno es bueno. Hijo, ese lugar podría ser tuyo y de María, si tú decidieras establecerte seriamente. ¿De acuerdo? Lo pensaré, pero no hago ninguna promesa. Todo lo que dije es, lo pensaré. María era la clase de muchacha que cualquier hombre habría estado contento de tener por esposa. Durante mi próximo recorrido en el río, yo pensaba en lo que mi madre me había dicho. Y aún más pensaba en María, y trataba de luchar contra las cosas en que estaba pensando. Por las noches, observando la estela que la gran rueda de paletas dejaba en la oscura agua, me encontraba hablando conmigo mismo, dudando entre dos cosas que quería y que no podía tener a la vez. La granja no puede ofrecerme esto. Aquí en el río estoy vivo, me estoy moviendo, pero en la granja sería como estar muerto. Pero sin María también estoy muerto. Estoy luchando, María, estoy luchando por ti, pero no estoy seguro de que vaya a ganar. Al término de aquel recorrido y cuando llegué a casa, supe que había perdido mi batalla por mantener al río cerca de mí. María también lo sabía cuando fui a visitarla. Ay, estás en casa más antes de lo que nosotras esperábamos, Dick. ¿Quiénes nosotras? Yo y tu mamá. Últimamente ustedes han estado hablando mucho, ¿no es así? Algo. No te importa, ¿verdad? Parece como que están aliadas para alejarme del río. ¿Ella te contó sobre la granja? ¿La que tu papá te dio? Sí, ella me contó. Es un buen lugar, Dick. De veras que lo es. Aún así es una granja. ¿Y tú sabes mi opinión sobre la agricultura? Es algo seguro, Dick. Es una casa. Yo no lo pensaría ni por un minuto, María, si no fuera por una sola cosa. ¿Qué cosa? Tú. No pensé que había algo o alguien en este mundo que pudiera alejarme del río, pero francamente, tú podrías ser capaz de hacerlo. Me alegra que dijeras eso. Y tampoco te arrepentirás. Con una verdadera casa, te olvidarás completamente de la bebida y las apuestas. Tal vez, pero esas cosas no son todo. También está el río en sí. Si un hombre pudiera tenerte a ti y al río, él lo tendría todo.
Tú sabes que eso no puede ser. ¿Por qué no? Nosotros podríamos comprar una casa flotante. Y alimentarnos de bagres. Es una idea loca, Dick. De todos modos, tú siempre tendrás el río cerca. Puedes verlo desde aquí, pero cuando estás en el río no puedes tenerme cerca. Piensa eso. He estado pensándolo. Es casi todo en lo que he estado pensando. Entonces... Me quedaré aquí en tierra, María. Si es la única manera por la que puedo tenerte. Nos casamos y nos mudamos a la propiedad de María. Yo realmente deseaba hacerla feliz y lo intentaba en gran manera. Trabajaba la tierra como nunca antes había trabajado la tierra de mi padre. A veces yo pasaba días seguidos sin pensar en el río. Aunque tarde o temprano, generalmente por la noche, yo podía escuchar al río llamándome. ¿Estás allá afuera, Dick? ¡Aquí estoy! La neblina está avanzando desde el río. Cogerás un resfriado. ¡Volveré enseguida! ¡Ve a acostarte! Las cosas continuaron bien por más de un año antes de que yo empezara a caer en algunos de mis viejos hábitos. Luego, cuando conducía la carreta al pueblo para comprar alimentos los sábados, yo me demoraba por unas copas antes de ponerme en camino a casa. Al principio solo fueron un par de copas. Sin embargo, después me quedaba más tiempo, y llegó el día cuando fui un sábado y no llegué a casa hasta el día lunes. Naturalmente, María estaba dolida por ello, pero ella era bastante paciente y no se quejaba, algo que yo no merecía. Mi pobre anciano padre se estaba poniendo cada vez más enfermo, y llegué al punto de odiar estar con él. Él era tan débil y sin embargo tan bondadoso y bueno conmigo. Si él sabía cómo yo estaba viviendo, nunca lo mencionó, y eso me hacía avergonzarme de mí mismo y me alejaba de la vieja casa tanto como podía. Cuando cumplí 30 años, mamá y María planearon una reunión familiar. Por una vez yo estaba contento de ver a mi papá, puesto que necesitaba su ayuda. La necesitaba muchísimo. María y yo nos pusimos en camino muy temprano aquel día, viajando en la carreta. Cuando entramos por el portón de la granja de mis padres, vi a mi papá parado cerca al granero saludándonos. Luego, de repente, él estaba tumbado en el suelo. Le di a María las riendas de la carreta y salté a tierra mientras la carreta aún estaba moviéndose. Cuando llegué hasta mi papá, él estaba inconsciente, estaba pálido y tenía dificultades al respirar. Lo cargué dentro de la casa y luego fui al pueblo tan rápido como la carreta pudo ir. El doctor enganchó su caleza y se puso en marcha a paso tan ligero que mis caballos de tiro, tan cansados como estaban, no pudieron alcanzarle. Para cuando llegué a la granja, el doctor había terminado de examinar a mi papá y estaba esperando para decirme lo que había encontrado. Él es un hombre muy enfermo, Dick. Lo ha sido por mucho tiempo. Por supuesto, pero esto es algo nuevo. Hay tanto deterioro en su corazón esta vez que no creo que pueda resistir más que unos días. ¿Ha estado consciente? No. ¿Es probable que recobre la conciencia? Quiero decir, ¿lo suficiente tal vez para poder firmar su nombre en un papel? ¿Firmar su nombre? Sí. Dick, este es un hombre moribundo. Es posible que nunca vuelva a estar consciente otra vez. ¿Usted dijo que él podría resistir unos días? Podría. ¿Por qué lo preguntas? Solo quería saber. Te he dado mi diagnóstico. En lo que puedo comprobar, no hay ninguna esperanza. Pero es posible que tu padre prolongue su agonía por varios días. Había una botella escondida en la paja en la parte trasera de la carreta. Yo la llevaba dentro de la casa y empezaba a beberla por tragos para detener los nervios dentro de mí. ¿Se da cuenta? Yo tenía un problema del que nunca había contado a nadie. Durante mis fines de semana en el pueblo, yo había estado apostando mucho dinero y perdiendo. Tenía una deuda que tenía que ser cancelada al día siguiente. Ciertos apostadores influyentes me estaban presionando por el dinero. Papá nunca en su vida me había defraudado y yo había esperado que él firmara una hipoteca de la vieja granja. Pero ahora él estaba inconsciente y no podía firmar los papeles. Él era como un muerto. Pero como él se mantenía respirando, nadie podía cobrar su seguro de vida. Pero como que él se mantenía respirando, nadie podía cobrar su seguro de vida. Él estaba demasiado cerca al punto de morir como para ayudarme en una manera y demasiado vivo como para ayudarme en otra. Los pensamientos que pasaron por mi mente eran terribles, pero igual era el miedo de lo que sucedería si yo no lograra saldar lo que debía.
Tomé otro trago y me senté y esperé al lado de la cama. Dick, Sí, María. ¿puedo entrar? Seguro. Él no puede escucharte. No es necesario que susurres. Estás terriblemente cansado, ¿no es así? Algo. ¿Por qué? Tu mamá está agotada. La convencí de ir a dormir un poco. Ah, sí. Solo estamos tú y yo para quedarnos con tu papá. Y alguien debe ir a nuestra casa para ocuparse de los quehaceres. Así que creo que debo ir yo. Y así tú puedes quedarte con él. Es un largo camino y una tormenta se está formando. No se puede evitar. Y no me importa el viaje. Tu lugar está aquí con tu papá. Sí. Tienes razón en eso. Precisamente este es el lugar en que debo estar. El viento aumentaba afuera, pero había una tormenta en mi cabeza que hacía juego con este. Para el día siguiente yo tenía que contar con el dinero para pagar a los jugadores de apuestas. O si no, la absoluta seguridad de que lo tendría. Y aquel anciano tendido sobre la cama me estaba impidiendo de cualquiera de las dos soluciones. Tomé otro buen trago de la botella y fui a pararme junto a la cama. Me incliné y muy lentamente y cuidadosamente extendí mis dedos alrededor de aquel delgado y huesudo cuello. La piel se sentía delgada y seca, y una barba de 2 días rasparon los torsos de mis manos. Que Dios te perdone, hijo. Que Dios te perdone. Eso fue todo. No lo volví a tocar otra vez. Ni siquiera soportaba acercarme a él. Y él vivió 1 día, 2 días. Luego él murió naturalmente. Yo no tuve nada que ver con su muerte, pero en mi propia mente era como que yo lo hubiera asesinado. Y ese fue el principio de la pesadilla de culpabilidad que iba a perseguirme durante años. ¿Qué pensarías tú si yo me sentara allí sin hacer nada y nunca sonriera? ¿Qué te parecería si yo me sentara sin hacer nada y me deprimiera y bebiera de la manera que tú lo haces? Es una calle de doble sentido, ¿sabes? Si tú quieres beber, entonces bebe. Oh, Dick, eso no es a lo que yo me refiero. Lo que yo quiero saber es ¿por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué todos los días te estás cerrando al mundo más y más? Eres como un extraño. Oh, tú solo estás imaginando cosas. ¿Lo estoy? Tú sabes que eso no es verdad. Estás luchando contra algo y yo no sé qué es. Y tú no me dirás qué es para que yo pueda ayudarte. Oh, cállate, cállate. ¿Dick? ¿Dick? Sí, soy yo. Me alegra que estés en casa. ¿Por qué? Porque yo te amo. Oh, María. Ven aquí, Dick. No. Por favor. Me marea inclinarme sobre una cama. Me marea. Algo serio sucede contigo, Dick. ¿Qué es? ¿Cuál es el problema? No fastidies. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Ahora, ¿qué pasa? Yo quería esperar para decírtelo cuando estuvieras sobrio, pero nunca lo estás. ¿Decirme qué? Algo terrible. ¿Qué? Un bebé, Dick. En este horrible lugar. Un bebé. Estábamos viviendo en una propiedad arruinada. Mi adicción a la bebida nunca me dejó siquiera lo suficiente para comprar alimentos adecuados. ¿Cómo podría mantener tan bien a un bebé y pagar a un doctor? Y María, en su estado. De alguna manera yo deseaba culparle por todo lo que estaba sucediendo, porque yo mismo ya no podía soportar el peso de ninguna otra culpa más. ¿No puedes contenerte? Si pudiera, ¿crees que tosería? ¿Cómo puedes hacerme estas cosas de todos modos? ¿Cómo puedo? ¡Oh, Dick! ¿Yo te pedí que te casaras conmigo? No. Tú me convenciste con engaños. Tú y mi madre con la historia de esa granja. Tú me embaucaste y ahora, mírate.
Llegué a tal punto que incluso respondía a la voz de mi papá. Tenía que hacerlo. Él estaba muerto. Él había estado muerto por casi 5 años, pero aún me hablaba. Me reprochaba. Yo no lo maté. Él murió como los demás. Sí. ¿Quién murió como los demás? ¿No puedes escucharlo? ¿Escuchar a quién? Escucha entonces. Que Dios te perdone, hijo. Que Dios te perdone. Allí. Pero yo no lo maté. Él simplemente murió. ¿Quién? ¿No escuchaste una voz hace un minuto? No. Sí, la escuchaste. Ahora me estás mintiendo. No hay ninguna voz. María, tú acostumbrabas ir a la iglesia. ¿Qué dice en la Biblia sobre el homicidio? ¿Homicidio? Sí. En los 10 mandamientos, no matarás. Así es, pero yo no lo maté. Entonces, ¿pensaste en matar a tu padre? ¿Y qué si lo pensé? Yo no lo hice, te lo dije. Busca mi Biblia en el fondo de mi baúl. Lo encontraré en un segundo. Aquí está. ¿Aquí está qué? Algo que el mismo Señor dijo aquí en Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. Léelo. De acuerdo. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Lo que un hombre piensa es asunto suyo. Dick, ¿tú planeaste matar a tu padre? Desde aquel minuto yo realmente fui en declive. No podía soportar estar sobrio, porque el estar sobrio significaba vivir con mi conciencia. Algunas veces traté de ahorrar un poco de dinero para la llegada del bebé, pero cada vez me servía para el licor. La noche del parto no había nadie para encargarse de María más que yo, y yo estaba borracho. Entonces, cuando me di cuenta que la responsabilidad era demasiada para mí, fui a buscar ayuda. Para cuando encontré un doctor y lo llevé a nuestra casa, llegamos demasiado tarde. El bebé había nacido y mi esposa estaba muerta. Que Dios te perdone, hijo. Que Dios te perdone. La bebé murió en menos de 2 semanas y la enterraron en alguna parte en el mismo cementerio con María. Después de ello yo atravesé por otro paso en declive. Antes yo había sido una persona amargada y rápida para enojarse. Ahora era un vegetal, un alcohólico vegetal que solo quería que le dejaran tranquilo y que se le dejara permanecer en letargo. A veces durante días sin parar yo ni siquiera me molestaba en comer algo. Si tenía un pensamiento ligeramente coherente, era que quería morir. Creo que estaba muy cerca a suicidarme, pero no porque no encontraba el valor, sino simplemente porque había perdido interés en lo que me sucedía, ya fuera bueno o malo. Estaba yendo a mi habitación, caminando a rastras y tambaleante, cuando escuché a lo lejos alguna clase de salmo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. Ahora yo no tenía ninguna esperanza. Y sin embargo, cuando escuché a esas personas viniendo en la carreta de evangelización de la Pacific Garden Mission, di la vuelta y seguí como si estuviera al extremo de una atadura. Seguí a esas personas a medida que ellas bajaban de la carreta y entraban en la misión. En una pequeña etiqueta pegada en la puerta se leía: Dios te ama. Sabía que esa era una mentira. Tenía que serlo. Pero luego una pequeña mujer con una dulce sonrisa se acercó a mí y vio lo que yo estaba leyendo. Eso es verdad, ¿sabe? ¿Ah? Es verdad que Dios le ama. Él le ama muchísimo y lo probó permitiendo que su hijo muriera por sus pecados. Por mí no. Por usted. Cuando Cristo fue a la cruz, no fue solamente por los pecadores, fue por usted personalmente.
Jesús dijo en Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Ahora deje que Él tome su culpa, recibiéndolo personalmente como su Salvador. Recuerdo que entonces alcé la mirada y levanté mi puño en el aire y grité: «Muy bien, si tú me amas, demuéstralo. Tengo una carga de pecado que rompería tu espalda, pero aquí estoy. Si tú me amas, pues adelante, demuéstralo». Dios, perdóname. Por supuesto, Él lo hizo. Él dice en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15 que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y eso se refería a mí, así como a cualquiera. Aquella noche, a medida que abrí mi corazón para dejar que Cristo entre, toda la culpa fue quitada. Con ella, por supuesto, desapareció la amargura y el temor. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 se lee: «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas». Ahora, nada de lo que yo hice causó la más mínima diferencia, ni jamás pudo hacerlo. Pero la gracia de Dios, alcanzando a un miserable y culpable infeliz como yo, fue suficiente. Si lo fue por mí, también lo será por usted. Dick Remy vivió por más de 20 años después de su decisión y trabajó como vigilante en el Instituto de Arte de Chicago. Rodeado de obras maestras, él fue la obra más sorprendente de todas, evidencia viviente de la total obra redentora, hecha por la mano del gran maestro. Para aconsejarse con alguien que está profundamente preocupado por usted, no dude en comunicarse. Nuestra nueva dirección es Pacific Garden Mission, 1458, South Canal Street, Chicago, Illinois, 60607. Nuestro número de teléfono es 312-492-9410. Fueron escuchados en la verdadera historia de Dick Remy, Benjamín Salinas como Dick, Carola de Torrejón y los esposos Christopher y Cecilia Cardeñoso. Música original David Paiva. Producción y dirección Esteban Fuchs. Libreto Eugenia Price. Traducción Diane Briceño. Soy Elías Guamán. Desencadenados es producido y transcrito por la Pacific Garden Misión para mostrar a través de historias verdaderas que si su vida está vacía, puede ser llenada hasta rebosar.